Bueno, ahora sí, empezamos. Tuvimos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos mejorando. Así que váyanse conectándose, vaya activándose, que esto se puso bueno. Bienvenidos al show de Abraham o de Abraham Show. Hoy tenemos un tema muy interesante y un tema muy intrigante. ¿Somos salvos por qué razón? ¿Qué es lo que nos salva? ¿Y salvos de qué? Sabemos que los que amamos a Dios, tenemos fe en que Dios nos va a salvar de algo, ¿no? Pero hay personas las cuales basan su fe en otra cosa, ¿no? Creen que porque van a la iglesia pueden ser salvos. Creen que porque oran, leen la Biblia ya pueden ser salvos. ¿La salvación será solo eso? Pues vamos a ver qué pasa. Podrás hacer preguntas en este tiempo de viernes con el show de Abraham. Si tienes preguntas puedes hacerlas a través del chat por Instagram o por Facebook. No habrá ningún problema. Vamos a esperar que se sigan conectando las personas, que llegue la gente. Pido perdón por el retraso. Tuve algunos inconvenientes, pero ya está todo solucionado. Así que vamos a ello. Muy bien. Gracias por estar aquí, gracias por enlazarse, por unirse a este en vivo. Hola tío Omar, saludos, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Me encuentro muy bien, tanto de salud, sin ninguna novedad. El coronavirus no nos ha alcanzado todavía y no lo hará en el nombre de Jesús. ¿Cómo está usted, tío, su familia? Hola José Perlaza, Dios te bendiga, gracias por enlazarte en este en vivo, por conectarte. Gracias Zulmita, saludos. Desde casa hacia tu casa. Les recuerdo, podrán hacer preguntas en el tiempo de la entrevista sobre la fe, sobre Jesús, sobre la iglesia. Lo que quieran preguntar pueden hacerlo. Se responderá según vayamos en la entrevista, ¿no? Saludos a Liceo, Ñañita, Dios te bendiga, gracias por unirte. Saludos a Jean-Pierre. Varoncito, tráigame toda la gente para acá, tráigame toda la gallada que se una a este enlace en vivo. Muy bien, ¿qué será? ¿Qué será lo que nos salva? ¿En qué debemos creer para ser salvos? ¿En qué basamos nuestra fe para poder salvarnos? En estos tiempos de crisis, muchas personas piensan en otras cosas, ¿no? Dicen, ojalá acabe este tiempo para ir a bailar, ojalá acabe el tiempo para verme con mis amigos, abrazarnos, conversar. Pero son pocos de los cuales he escuchado o visto estados en Facebook o de WhatsApp que dicen, agradezco a Dios por el tiempo que me permite pasar con mi familia. O agradezco a Dios por lo bueno que está pasando a pesar de que la situación se ve complicada. Y muy pocas personas están buscando a Dios para reconciliarse con Él. Otro gran grupo de personas pues simplemente está esperando que esto acabe para seguir con su vida para seguir con su vida que era antes de esta pandemia. Entonces, gracias a los que se han enlazado por Facebook y los que se han enlazado por Instagram. Vamos a empezar la entrevista con el invitado especial de hoy. Es un pastor, un líder, una persona con mucho conocimiento sobre Dios. Y le he invitado y agradezco a Dios porque ha aceptado la invitación. Y vamos a compartir con él este tema, ¿no? Que somos justificados por la fe. Justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces vamos a esperar que el pastor se conecte. Hola, Hola, buenas tardes.
¿Cómo está? Bienvenido a este tiempo. Igualmente, qué gusto en saludarte a todos nuestros amigos que nos ven y feliz de poder compartir este tiempo contigo. Gracias, gracias, Pastor, por separar un espacio de su día y estamos aquí para conversar sobre este tema, ¿no? Ujú. O sea, ¿en qué debemos creer para que podamos tener la salvación que es en Cristo Jesús? Porque hay personas que creen en muchas cosas, ¿no? En objetos, creen en amuletos, creen que solo con leer la Biblia, solo con ir a la iglesia o solo con hacer cosas buenas puedo ser salvo. Entonces, ese interrogante quiero que hoy la podamos responder y pastor, pues usted es quien nos va a ayudar en este caso. Con todo Entonces, gusto. le escuchamos, pastor. ¿Cuál es Bueno, su opinión sobre aquello? más allá de dar una opinión muy personal, voy a dar lo que dice la Biblia, ¿no? Amén. Eh, Muchas de las personas bueno, este es un tema, creo que es el tema trascendental y el corazón del Evangelio y el mismo corazón de toda teología. De hecho, Martín Lutero se refirió a este tema como el punto en cual la iglesia se levanta o la iglesia se destruye. Yo estoy sumamente convencido de que cuando alguien entiende bien el tema de la justificación por la fe, entiende prácticamente toda la doctrina cristiana. Por lo tanto, podríamos empezar diciendo que la justificación por la fe es por medio de la fe, pero la salvación siempre ha sido, desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad, solamente y puramente por gracia, por medio de la fe. El término que utiliza Pablo en sus epístolas, tanto en Gálatas como en Romanos, justificados pues por la fe, utiliza esta preposición porque es un medio, es una forma en cual el apóstol está dando a entender sobre cómo es que el ser humano es justificado ante Dios. Entonces, a tu pregunta, hay mucha gente que cree que es salva porque va a la iglesia correcta, o porque nació dentro de un hogar cristiano, o porque hace cierto tipo de cosas. Si crees que la seguridad de la salvación se encuentra en eso, déjame decirte que no hay mayor recompensa que el infierno que te espera. O sea, Exacto, correcto. hay gente que dice, por ejemplo, yo ayuno, yo oro, y piensa que por esta situación es aceptado delante de Dios, no solo es que no ha entendido el Evangelio, sino que está haciendo honores completamente en su camino, pero directamente al infierno. Y hay muchos teólogos, como decía el famoso C.S. Lewis, hay muchos eruditos de teología que están en el infierno. Así que no, aquí vamos a lo que dice el apóstol Pablo, es muy claro y vamos a discutir y hablar sobre ese tema. Ok, me parece muy bien. Entonces, les recuerdo a los amigos que están conectados que pueden hacer sus preguntas en base al tema, tanto en Facebook como por Instagram, y las vamos a ir leyendo. Saludos a Roberto, gracias por unirte. Saludos a Marisela. Y bueno, estamos en el tema justificado por la fe y no por la iglesia. Entonces, pastor, ¿cuál es la base que Pablo enseña sobre esta justificación por la fe? Muy bien. Bueno, voy a explicar desde un inicio para todos los que nos escuchan, para que sea desde un punto de vista muy claro hasta la parte más complicada. Bueno, en la Biblia, la palabra justificación responde una pregunta. ¿Cómo yo, Marco Campoverde, o cualquiera de los que nos están viendo, puede ser aceptado delante de Dios? ¿Ok? Es que hay un problema. Dios es completamente santo y justo y completamente perfecto, y el ser humano es completamente contrario a eso. Pecador, injusto, y que por derecho está destinado a la ira. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de la justificación, significa
cómo yo soy aceptado delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que decían los judíos del tiempo de Pablo y de Jesús y el día de hoy? Que yo me justifico delante de Dios por alguna obra que yo pueda hacer, por la obediencia a la ley o por algún fruto que yo pueda mostrar. Entonces, el asunto es, yo Marco o tú Abraham, ¿cómo puedes ser aceptado delante de Dios? ¿Cómo Dios te puede aceptar aún siendo pecador, aún siendo injusto, ante un Dios que es completamente santo? Entonces, cuando tú logras entender bíblicamente esto, no solo da paz a tu corazón, sino que entiendes el sentido del Evangelio. Ahora, si no entendemos este tema, lamentablemente ninguna de las doctrinas que rodean que rodean a la fe cristiana pueden tener sentido. En primer lugar, tenemos que decir la palabra justificación es un acto legal, no es un acto de sentimiento, no ni siquiera ocurre en tu corazón, porque la gente siempre habla en términos de sentir, o sea, yo me siento, no, no, aquí no se trata de sentir, sino se trata de una palabra de la fe. Y la fe no es solo sentir, la fe es una convicción de creer en algo en cual se basa en algo de conocimiento. Por lo tanto, en primer lugar vamos a ser didácticos sistemáticos en esto. Primero, la palabra justificación es un Ya. acto legal en que el ser humano, ¿cómo puede ser aceptado delante de Dios? Segundo, la justificación de acuerdo a la Biblia es solo por la fe. Quiere decir que todas las obras y todo lo que el ser humano puede hacer no tienen valor alguno ante Dios. Ante los hombres sí pueden tener valor alguno, pero ante Dios no tiene valor alguno. Por lo tanto, podríamos decir con franqueza y sinceridad que en vano la gente quiere justificarse por sí mismo delante de Dios. Entonces, yo voy a leer ciertos textos de la Biblia para poder entender y que ustedes puedan conocer sobre esto, pero lo voy a resumir con una historia de la Biblia. ¿Está bien? Así que, ¿te parece si lo podemos leer en el libro de Romanos capítulo 4? Es un capítulo bastante interesante. Y, y yo quiero, mira lo que dice. Yo voy a leer y que todos, por favor, puedan seguir con la lectura. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Halló Abraham, nuestro padre, según la carne? En otra versión bíblica dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué es lo que le sirvió a Abraham en lo que hizo en esta vida? ¿Qué es lo que sirvió? Porque Abraham fue justificado porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que de qué gloriarse, mas no para con Dios. O sea, el apóstol Pablo dice, toma el ejemplo de Abraham, que es el padre de la fe israelita, y le dice, oye, este hizo muchas cosas buenas en su vida, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y yo quiero que por favor subrayen en el texto, estoy leyendo el verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con los israelitas cuando Pablo estaba escribiendo esto a los judíos de Roma? Le estaba diciendo, miren queridos amigos, solo hay una forma de ser justos delante de Dios. ¿Ya? Hay una sola forma de poder ser aceptados delante de Dios. Hay una sola forma de que tú puedas ser aceptado, justificado delante de Dios. Y esa es por la fe. ¿La fe en qué o en quién? El apóstol Pablo mismo dice, bueno, al que obra se le cuenta su salario como gracia. Al que no obra se le cuenta su salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también dijo David, bienaventurado el hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Ahora, Abraham, yo te hago una pregunta. ¿Cuánto tendrías que tú obrar o cuántas cosas buenas tendrías que hacer para que Dios te acepte? ¿Cuántas cosas buenas tendría que hacer para que Dios me acepte? Por Pues, supuesto. en realidad, basándonos en Dios, pues, ninguna.
¿Ya? ¿Tú crees que Dios puede aceptar a un miserable pecador que se burla de su ley, que anda constantemente en rebeldía, que hace cosas eh, malas y desafía su autoridad? ¿Crees que Dios aceptará a alguien así? Claro, Dios, ese es Dios mismo, esa es la capacidad que tiene Dios de aceptar al pecador, porque ese es el Ya, amor. muy bien. Esa es una pregunta que yo quiero en esta tarde, así en pocos minutos, que todos entiendan. Dios detesta y odia el pecado. Hay varias veces en la Biblia que lo dice: yo nunca dejaré al impío sin su castigo. Hay montón de textos de la Biblia que condena el pecado y detesta al pecador. El asunto es de cómo yo marco que soy un pecador, que tengo muchas debilidades y muchos pecados como todos nosotros. ¿Cómo yo puedo ser aceptado delante de Dios? Si Dios es tan santo, tan justo, tan bueno, tan perfecto, ¿cómo puede aceptar a una persona imperfecta? ¿Cómo es que Dios me logró aceptar? ¿Cómo es que el Señor me dice, sí, tú eres mi hijo y te justifico, te acepto? Pues bueno, si tú crees que Dios puede aceptar a un pecador, tiene que haber algo por la cual Dios acepta. Porque no puedes pensar que un Dios tan santo puede aceptar a alguien tan pecador. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que Dios hace eso? Pues los textos que acabamos de leer nos hacen entender por qué. Entonces yo quiero que entiendas algo. Tú y yo no tenemos justicia. Por mejores obras que tú hagas, Abraham o yo, nunca va a satisfacer las demandas que Dios exige. Dios exige un cumplimiento de la ley perfecta. Dios exige un cumplimiento de la ley completamente perfecto. El problema es que tú y yo no podemos dar esa obediencia, no podemos dar esas obras. El asunto es de que el ser humano, por más que se esfuerce, no puede satisfacer lo que Dios demanda, porque hay una incapacidad en él por el pecado. Entonces, cuando Dios dice, bueno, yo acepto, en el libro de Romanos, Pablo comienza diciendo, el que no obedece perfectamente la ley no será justificado. Entonces alguien dice, oye, pero ¿quién va a poder obedecer perfectamente la ley? Pues nadie. Nadie tiene esa capacidad, nadie tiene esa capacidad moral para dar con plena satisfacción a Dios, nadie tiene esa capacidad. Examina mi vida, es completamente santa y limpia y justa. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, ¿cómo el hombre puede ser aceptado delante de Dios si es tan malo y tan pecador? Esa ha sido la pregunta de todos los asuntos teológicos. Entonces, la religión popular o aquellos que son más amantes de la iglesia que de Dios, dicen no, por medio de obras, por medio de lo que yo hago, por medio de ser una buena persona. Y déjame decirte, no te alcanzará ninguna buena obra para ser justificado para con Dios. Porque lo que Dios exige es simplemente perfecto y tú y yo no lo somos. Lo máximo que tú puedes obrar y yo puedo obrar o dar de algo para con Dios, dice el libro de Isaías, que no es más que trapos de inmundicia, trapos que dan asco y son llenos de podredumbre. Por mejor buena intención que tenga tu corazón en obrar bien, no tiene capacidad alguna de ser aceptada delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios exige no menos que lo santo, lo perfecto y lo justo. Entonces, yo quiero en primer lugar que te grabes que tú y yo no tenemos justicia. ¿Qué es la justicia? Es la rectitud hacia la ley. ¿Qué es la justicia? Es la plena rectitud hacia la ley, a todo lo que Dios exigía. Tú y yo no tenemos eso. ¿Cómo entonces yo, Marco, puedo ser justificado o puedo ser aceptado delante de Dios? El texto que acabamos de leer es claro y es contundente. Al que cree, Dios le atribuye justicia y le cuenta por justicia. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Quién de toda esta humanidad es completamente santo, justo y bueno? Ninguno. La Biblia dice que no hay justo ninguno. Entonces, lo que Dios hace y lo que como tú y yo podemos ser salvos es que cuando tú crees en Jesús, la vida justa de Jesús es atribuida y contada en tu vida. No sé si estás completamente, este es un concepto básico que todo cristiano verdadero debe tener. La vida justa, escúchame bien, tú y yo somos justificados y aceptados delante de Dios por una sola causa,
por una vida justa que no pertenece a nosotros, ni nosotros hemos tenido la capacidad de dar. Esa vida justa es la de Cristo. O sea, mi justicia es la justicia de Cristo. Cuando tú crees, puedes ser el pecador más espantoso del universo, pero cuando tú crees en Cristo, estás diciendo que la vida justa de Cristo es tuya. Y bajo esa justicia, el Señor te acepta como si fuera tuya. Por eso los reformadores en el siglo XVI decían, et justit et peccator, que significa literalmente, justo ante los ojos de Dios, aunque soy pecador ante los ojos de los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un pecador, cualquiera que sea, no sé si pusieron atención a lo que les dije de Romanos 5, 4, 5, al que cree, pero al que cree, dice el texto, sino que al que cree, que le justifica al impío su fe, el de ese creer le es contado por justicia. En otras palabras, yo, Marco Campoverde, ante los ojos de Dios, soy tan justo como Jesús mismo. Te dirás, ¿cómo es eso? Claro, cuando yo creí que Jesús es mi Salvador, la vida justa de Cristo fue atribuida o fue contada en mi cuenta ante los ojos de Dios. Quiere decir, Abraham, que cuando Dios te mira a ti, no te está mirando a ti en tu vida, sino que está mirando a Jesús en tu nombre. Y puede, porque si tú te presentas ante el diablo, ¿tendría de qué acusarte? Por supuesto que sí. Claro. Te haría una Sí. lista enorme de todos los pecados y todos tus actos de maldad, como todos nosotros, por más pequeño o grande que sea. Por lo tanto, ¿pero tú crees que tendrá el diablo algo de qué acusar a Jesús? No. Por más que rebusque su vida, por más que haga un examen en su vida, por más que comience a examinar toda la vida de Jesús, no hay nada, absolutamente nada de qué acusar a Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de qué es justificación por la fe, estamos hablando que hay una sola manera de ser aceptados delante de Dios. Cuando el ser humano cree que Jesús es su Salvador, está creyendo no solo que Él murió por sus pecados, sino que Jesús, la vida santa, la vida pura, la vida perfecta de Jesús, es puesta a su cuenta. Para que tengamos más o menos la idea clara. Cuando Dios te llame a tu presencia, Dios te llame al juicio y diga, Abraham, qué justicia, qué rectitud tú me ofreces. Tú no vas a tener que rectitud darle a Cristo, a Dios. Tú no vas a tener que rectitud Nada. presentarle. Pero ¿sabes lo que hace Cristo? Lo que hace Cristo, querido Padre, y escucha bien esto, Padre, este Marco es pecador y merece el infierno, merece toda tu ira. Pero Padre, ¿y sabes lo que hace Abraham? Te toma de tu mano y te pone detrás de él. Y le dice, Padre, no le acuses a Abraham, acúsame a mí, examíname a mí, mira mi vida. Y el Padre dice, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Claro, si tú sacas la cabeza, hay un poquito y no estás protegida por aquella justicia, los ojos santos de Dios te fulminarían al instante, porque tú no eres justo. Yo no soy justo. Así vengas y tú me digas que ayunas todos los días, te levantas a orar todas las mañanas de madrugada, te conoces la Biblia. Bueno, no eres más que un demonio, porque los ángeles del diablo leen y creen en la Biblia. Hasta ahí nomás. Ellos también creen en las palabras de Dios, pero hasta ahí nomás. Eso dice Santiago. Ellos tiemblan y creen, dice. Pero ellos no ponen su confianza en Cristo Jesús, por eso están perdidos. Pero escúchame bien. Entonces Jesús le dice al Padre, Padre, mira mi vida. Por lo tanto, acepta a Abraham, a Marco y a todos los que acepta en mi nombre a este. ¿Y sabes lo que hace el Padre? Al ver tal justicia, al ver la perfección de Cristo, le dice, sí, yo acepto a Abraham como hijo mío. Pero Jesús
viéndote con las vestiduras llenas de pecado, dañadas por el pecado, te las quita. Y dice el libro de Zacarías que él mismo te las viste. Y por lo tanto te presenta como su hijo. Este acto, y mira la sentencia, Dios nos sentencia como esto: te declaro justo, te declaro justo, te declaro justo en la justicia de Cristo. Por supuesto que sí. Recuerden que la palabra justicia es la que más utiliza Pablo en Romanos, que tiene que ver específicamente con rectitud. Entonces yo, Marco, soy salvo por una justicia que no me pertenece, una justicia que es la de Cristo Jesús. No sé si Abraham está claro hasta ahí, pero Ah, no sé sí, cómo... sí, pastor, está muy claro y lo cual me lleva a reflexionar en que muchas veces en lo personal eh, he hecho cosas para ganarme esta salvación que es gratuita e intentando justificar todo lo que yo soy a través de acciones. Muchas veces, bueno, así me lo enseñaron y lo practicaba así, ¿no? Que hay que orar, hay que leer la Biblia, y lo de aquí, lo de acá, lo cual es muy bueno y es gratificante, pero cuando lo hacemos con la intención de justificarnos a través de esos medios, ahí está el error, porque no es nuestra fe sobre leer la Biblia o sobre orar o sobre ir a la iglesia la que nos va a salvar, sino la fe en Jesucristo, como usted acaba de explicar, que si Jesús, perdón, si Dios nos observa sin que esté Jesús delante, pues ya estamos fritos. Tiene que estar Jesús delante de nosotros, delante del Padre, para que Dios no nos vea a nosotros, sino que vea a su Hijo amado y tenga complacencia de nosotros. Hasta ahí, pastor, estamos muy, muy claros. Y le recuerdo a los amigos Ahora, que están solo, conectados que pueden preguntar. Siga, pastor. solo te hago una, porque este es un conversatorio, ¿no? Pero solo te Claro. hago una observación clara. Yo conozco mucha gente de muchas iglesias que tienen años en la fe cristiana que no logran entender esta verdad. Entonces, lo primero que viene en su mente es decir, escúchame bien, entonces, ¿no tengo que hacer nada para la salvación? Pues no, no tienes que, o sea, no sé, no, mejor dicho, no es que no puedes hacer nada, no tienes la capacidad de hacer nada, entiende eso. O sea, el ser humano no es que no quiere, no puede. ¿Me entiendes? No, o sea, no es que no solo queremos, sino que no podemos presentar ante Dios algo que no tenemos la capacidad. Solo te cuento así una pequeña historia. Dice que había un rey que todo el mundo le amaba, pero había uno que no le amaba para nada, le odiaba. Y cada vez que el rey entraba, la gente se ponía en pie, menos este. Y bueno, cada vez que era repetitivo esto, el rey observaba que este no se ponía en pie, aunque era un rey bueno, amoroso, fiel, justo, etcétera. Y cada vez que él entraba al palacio, todo el mundo se ponía en pie, menos este. Este lo odiaba. Y dice que un día el rey se detuvo y fue donde estaba este señor que no se ponía en pie. Y ¿sabes qué? No solo lo odiaba, sino que estaba sin piernas. ¿Qué significa esto? Que él no solo lo odiaba, no solo el deseo de no obedecerlo, de no honrarlo, sino que no tenía ni siquiera la capacidad para ponerse en pie y honrarlo. El ser humano no solo no quiere a Dios, no le interesa a Dios, dice la Biblia, no hay nadie quien lo busque, nosotros nos deleitamos en el pecado y en las cosas que van en contra de Dios. No solo no tenemos el deseo de Dios, sino que estamos incapacitados moralmente de ofrecerle honra y gloria. Entonces, mira lo absurdo. El ser humano piensa que haciendo buenos actos, guardando buenas cosas, quiere impresionar a Dios. ¿Sabes lo que podemos dar? El mejor buen acto que puede hacer el ser humano es no más que un trapo de inmundicia que le va a dar asco a Dios.
Por eso tú no puedes presentarte con tus propias obras delante de Dios. Necesitas presentarte con una obra que sea completamente justa, santa, que pueda satisfacer las, las exigencias de un Dios todopoderoso. No sé, ahí en primer lugar tome en cuenta esto. Ok, ok, pastor. Y es muy cierto, muy cierto. Es imposible que yo como ser humano sin Cristo pueda agradar a Dios porque es imposible. Entonces tenemos una pregunta, pastor. Dice Romina, tengo una pregunta que me hizo una amiga. Si una persona que ha sido cristiana se va al mundo y la pregunta es si esa persona pierde su salvación. Bueno, yo quiero decir algo. Si la salvación no te ha costado nada y no es una obra que tú puedas hacer, ¿cuántas cosas tienen que hacerte para perderla? No tendría sentido. Si la salvación es una cosa gratuita, si la salvación es un acto de Dios, por lo tanto la salvación está segura en Jesús. Yo quiero decirte esto, si la salvación dependiera de Marco Campoverde por un segundo, en ese segundo lo pierdo. ¿Ya? Entonces, el libro de Juan 10:28 dice, mis ovejas que yo les doy vida eterna están en mis manos, y nadie va a perecer y nadie las arrebatará de ellas. Por lo tanto, cuando un creyente, un verdadero hijo de Dios, un verdaderamente salvo, en que él tiene ahora implantada una nueva naturaleza, una naturaleza que fue ganada por Cristo Jesús para poder honrar al Señor cuando ya es salvo. Eso no significa que sus actos y sus viejos deseos quedaron completamente muertos. Pudieron haber quedado medios dormidos o medios eh, soñolientos o medios débiles, pero siguen ahí. Entonces, cuando una pregunta me dicen, escúchame, me dicen, oye, ¿pierdo mi salvación? Le digo, ¿cuántas cosas tendrías que hacer para perder tu salvación? Bueno, solo con un pecado perderíamos. Entonces, todos los días tienes que ser salvo. Es absurdo. Esto no tiene sentido. La salvación no fue ganada por ti, fue ganada por Cristo. Ahora, cuando una persona aparentemente salva vuelve a los caminos del mundo, si esta persona verdaderamente salva y que el Señor la ha salvado, tarde o temprano el Señor, aunque sea de los pelos, devolverá a su camino. Así como este pastor fue en busca de la oveja que estaba perdida y la tomó en sus hombros, tendrá que tomar. Más o menos, mira, tú muchas veces ves en la calle a las mamás tomándose de la mano, ¿no es cierto? A los niños pequeños. El niño pequeño quiere salirse corriendo, es inconsciente de los peligros. Yo, ¿sí me escuchas bien ahí? Ok, ¿Sí? ahí sí, pastor, ahí sí. Ok, Sí. entonces llora queriéndose zafar de la mamá porque es inconsciente, ni siquiera sabe los peligros que le esperan. ¿Tú has visto alguna mamá con un niño de 5 o 6 años diciéndole, a ver hijo, ¿es tu problema ante el peligro inminente? ¿Tú le miras haciendo eso? No. ¿Sabes lo que yo miro? Que la mamá, aunque sea de los pelos, le agarra para quitarle de la calle y que no le atropelle un carro. Ahora yo te hago una Es- pregunta. Si tú eres salvo y fuiste comprado, es que la gente no entiende, fue comprada. Es una compra lo que hizo el Señor. Es una transacción legal. Si la gente fue comprada por la sangre de Cristo, ¿tú crees que el Señor nos va a dejar perdidos en el mundo? No, Él te va a sacar, Él te va a tomar, porque no es que yo me agarro de Cristo, Él se agarra de mi mano. Él dice, este es mío y yo lo voy a tomar. Por lo tanto, cuando a mí me preguntan, oye, ¿y eso quiere decir entonces que voy a disfrutar del mundo y como el Señor me tiene que salvar, entonces algún momento es de regresar? Yo creo que los verdaderamente salvos y que han Exacto. sido renovadas su mente y su espíritu, no piensan de esta manera. Y cuando, si alguna vez lo piensan, enseguida el Espíritu Santo nos recuerda cuánta gratitud debemos dar a que el Señor nos ha rescatado del mismo infierno. Entonces, ¿dónde quedan las obras en la vida del cristiano? ¿Dónde quedan el hacer, el leer la Biblia, el orar, el estudiar la Biblia, el de ir a la iglesia? ¿Dónde queda?
Amigos, estas no son obras para salvación ni para aceptación, porque la única obra que ha sido aceptada delante de Dios es la que hizo Cristo por nosotros. Su vida santa, su vida perfecta, su vida completamente justa, pero las demás obras solo pueden ser honra y gloria al Señor. ¿Saben para qué sirven las obras? Para glorificar a Dios, para dar testimonio de Él. Entonces, cuando tú eres salvo y obras y das eh, frutos de obediencia, no es para salvación, no es para que el Señor te acepte. Esos frutos de obediencia son para dar honra y gloria al Señor. Esos frutos de obediencia vienen a ser olor agradable a Dios porque estás honrando de un hijo. Entonces, yo te hago otra pregunta. Tú tienes hijos, ¿verdad? Tienes un hijo, ¿no es cierto, Abraham? Uno. ¿Cuándo dejará tu hijo de ser hijo? No, nunca. Nunca. Ahora, si tú fuiste comprado por Cristo y Él te dio el título de hijo de Dios, ¿cuándo dejarás de ser hijo? Nunca. Nunca. Así de simple. Entonces, si eres hijo, tarde o temprano, ¿tú cuántas veces has corregido a tu hijo? Uf. Algunas ya. ¿Tú vas a corregir al hijo del vecino? No. ¿A quién lo corriges? Al Entendido. que es tuyo. Claro. Entonces, la pregunta es, el Señor corrige a sus hijos, disciplina a sus hijos porque somos sus hijos, pues. Entonces, Claro. cuando tu hijo hace algo bueno, tu hijo obra bien, ¿tú, tú porque hace eso lo aceptas como tu hijo? No, no, o sea, y es tu hijo. O sea, no es que él hace cosas para ser tu hijo, él ya fue tu hijo, él es ya tu hijo. Pero cuando Claro. él se porta bien, te traen buenas referencias de él, te dicen, oye, qué obediente, qué buen chico, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas te honran a ti. Por lo Exacto. tanto, las buenas obras sirven para dos cosas, para honrar al Señor y para que nuestra vida sea bendecida. Pero para salvación, absolutamente negado. La única obra es la de Cristo. Entonces, si la gente entendiera esto, amigo, tuviéramos gente libre, gente feliz en la vida cristiana, pudiéramos experimentar verdaderamente el gozo de Cristo. Entonces, la gente pudiera entender de que su salvación está completamente segura, no en lo que Él hace, sino en aquel que hizo todo, que es Cristo. Y este mismo Dios que hizo todo, que dio su vida y vivió una vida santa y justa, entonces, Él mismo nos ha dicho que nos va a dar un nuevo corazón capaz de ser dócil a su palabra y poderle obedecer. ¿Qué te parece, Amén, hermano? pastores. Estamos allí, alineados, porque eh, si Dios nos dio la salvación gratis, o sea, ¿qué podemos hacer para perderla? Nada. Es más, si yo como joven, como persona, como ser humano, digo que amo a Dios, digo que amo a Dios, digo que soy salvo, pero mi mente solo está enfrascada en hacer lo malo, en alejarme de Dios, puede ser, puede ser que yo nunca acepté de verdad a Jesús como Salvador y solamente repetí una oración, me emocioné por el momento de un encuentro, de un culto, una alabanza y mi corazón en realidad no es que acepto a Jesús como Salvador, es más, ni creo en Jesús. Entonces, por eso hay muchas personas que van a la iglesia, están 2, 3 años y luego se apartan. Entonces, ahí viene esa pregunta, pero ahí, ¿cómo es que ama a Dios y lo de aquí, lo de acá, y pierde su salvación, no la pierde? Yo creo en lo personal que aquellas personas es probable que aún no han experimentado el verdadero amor de Dios y no han creído realmente en Jesús, sino que ha sido por el momento, por la ocasión, y no está basada su fe en Jesús, sino en obras. Entonces, dice un amigo, dice una pregunta, Roberto, dice, ahora último, en las redes sociales, las personas comienzan a decir que la religión correcta es ser bueno, o sea, ser una buena persona. Siendo solamente buenos, podremos ser salvos. Es lo que mi amigo comenta. Ya, a ver, Roberto, tú puedes ser bueno ante mis ojos, tú puedes ser bueno ante tu familia,
pero eres completamente malo y pecador, al igual que yo, ante los ojos de Dios. Entonces, aquí no se trata de para quién soy bueno. Si yo soy el juez, pues yo te digo, sí, puede ser una buena persona. Abraham se ve una buena persona. Pero ante los ojos de Dios, ¿sabes lo que dice? Que todos somos unos miserables pecadores, objetos de su santa ira. O sea, oye, pero no me diga así, no me insulte. Pues bueno, la Biblia lo dice más de 60 veces, yo me deleitaré en la muerte del impío, porque se ha rebelado contra mí. Yo no dejaré por justo al impío, no dejaré sin su retribución justa. Dice, sacaré mi hacha, sacaré mi espada afilada y devoraré al impío. O sea, cuando tú escuchas estos versos, nos da miedo. ¿Por qué? Y yo no quiero que tengas miedo, sino un terror. Porque si a ti te da miedo, si a ti te da miedo cuando tú infringes una ley de tránsito porque ya no tienes punto y te pasaste un semáforo rojo y ahí está la policía y ahora me fregué, ya no tengo puntos, tienes ese temor, más temor debería darte que un Dios santo justo te diga, ¿qué has hecho para que yo te acepte? O sea, lo que yo quiero decirte es que la gente puede decir que es bueno, pero bueno ¿para quién? ¿Para un gobierno? ¿Para mí? ¿Para una iglesia? Pero ante los ojos de Dios, dice la Biblia, no hay un solo bueno, no hay uno. O sea, alguien podría decir, un hito aunque sea. No, Romanos 3 y Salmos dice, no hay uno ni un solo bueno. Entonces, estos de buenos, buenos para los hombres pueden ser, pero buenos para con Dios no. Exacto. Porque nuestros corazones son podridos por el pecado. El libro de Isaías capítulo 1, y te mando a leer, Isaías 1, 6 y 7 dice, todo nuestro cuerpo está lleno de pecado. O sea, somos tan pecadores, dice el texto, hijos depravados, rebeldes, ya les he pegado tanto que ya ni siquiera hay cosa en su espalda, un lugar sano donde pegarles más. O sea, oye, somos una desgracia, pues. O sea, desde la cabeza desde la cabeza hasta la planta de vuestros pies, todo está podrido, lleno de llagas, sin haber sido suavizado con aceite. Vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la declaración. Entonces, la pregunta es, ¿bueno para quién? Entonces, para con Dios, ni uno. El único bueno, justo, santo y perfecto es Cristo. Y cuando tú crees en Cristo, esa vida santa, justa, perfecta, es la que está en tu vida y la que Dios te cuenta. Hay gente que cree que por guardar los mandamientos, no seas hipócrita, no seas un fariseo. Tú no guardas los mandamientos como Dios lo exige. Si tú quieres guardar como Dios exige, no te alcanzará la vida ni la eternidad para ofrecer tal obediencia. La única obediencia es la de Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo me salva, cuando Dios me justifica, que es un acto legal y no ocurre todos los días, una sola vez, Dios hizo provisión para que tus pecados sean perdonados, tanto los pasados, presentes y futuros, a tal punto que Él te declara como hijo del Señor, como hijo de Dios. Este acto de declararte justo es un acto legal, pero en la vida justa de Cristo. Y ahora sí que eres hijo de Dios, tienes todos los derechos de hijo de Dios y también las obligaciones de hijo de Dios. Y ahora sí, leer la Biblia, orar, ya no llega a ser mi conexión para salvación, sino para amarlo más y honrarlo más. ¿Me entiendes? Entonces, si no, estabas perdido. Así que la gente que dice, no, soy buena persona, bueno, para uno, pero para Dios eres tan pecador y miserable como cualquiera. Eso dice la Biblia. Así que Amén. no hay bueno, no hay ningún bueno Ningún mal. ante los ojos de Dios. No sé Entonces, si está claro, Abraham. sí, pastor, clarísimo, clarísimo. Sobre todo porque en estos tiempos de emergencia es donde la gente empieza a hacer cosas buenas, a entregar alimentos, a entregarlo de aquí, etcétera. Y se Que está olvida. bien eso, ¿no? Claro, Que está sí, bien. está buenísimo. Pero así Yo se quiero. basea en todos los graneros del mundo.
para salvación no te alcanzará a dar fundas de comida. O sea, necesitas más que fundas de comida, más que cosas buenas para ser aceptado delante de Dios. Solo necesitas algo simple, ser completamente perfecto. ¿Quién lo es? Yo quiero desafar a alguien que me diga, sí, yo soy perfecto, nunca he pecado. He hecho toda mi vida justas, cosas buenas, justas, cosas santas, cosas... ¿Quién ha hecho eso? Nadie, difícil. Entonces estás perdido, tienes que ir al infierno. Así de simple. Así es. Ahora, Abraham, si el diablo dice que es un fiscal, un buen fiscal que te acusa. Claro. Imagínate, bueno, yo le digo a la gente cuando me dice que es buena, le digo, está bien. Haz de cuenta que el diablo te dice, mira, Abraham, ¿tú crees que eres justo? Pues bueno, voy a proyectar toda tu vida, desde tu primer pensamiento, desde que fuiste consciente, desde tu primer pensamiento hasta el último, y que todo el mundo lo vea. ¿Te sentirías cómodo que te lo vieran? Todos tus pensamientos, Abraham, No, todas tus ni un acciones. poquito. ¿Te gustaría? Ah, sí, que venga, que lo mire todo el mundo. No hay problema. Yo soy una persona buena. Te aseguro que lo único que vamos a querer en ese momento es morirnos. Eso es Nos cierto. avergonzaríamos de qué vida tenemos. Y viene a decir este miserable pecador que quiere salvarse haciendo buenas obras. O sea, es absurdo. Por eso la Biblia dice, les decía a los fariseos, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Su padre es el diablo. Entonces, a todos estos religiosos, los que creen que porque son, yo nací dentro de la iglesia, hago esto, hago aquello y tengo tantas cosas, ¿sabes qué es lo que va a pasar ahora? No son más, no son más que unos fariseos. Y tarde o temprano se dan cuenta que su vida no les sirvió ni una pizca para ser aceptados delante de Dios. La única manera, de acuerdo al texto de la Biblia, es lo que dice a través de Cristo. Bienaventurados cuyos pecados son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado a quien Dios no le inculpa de pecado y quien cree que justifica al impío, su fe le es contada por justicia y la justicia es atribuida a su favor. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando me dicen, ¿en dónde está tu justicia? Mi justicia está en el cielo, que es Cristo Jesús. Él es mi representante. Y en su vida yo soy completamente aceptado y justo delante de Dios. Y por eso soy hijo de Dios. Amén. ¿Qué te parece? Entonces, aquí está todo muy claro, pastor, muy nítido el mensaje. Ni por más que haga cosas buenas, no va a alcanzar nunca para que yo sea justificado delante de los ojos de Dios. Mi única justificación es Cristo Jesús. Entonces, lo que tenemos que hacer como seres humanos es acercarnos a Jesús, creer en Él, recibirlo como Salvador, pero antes de poder creer y recibirlo, tengo que conocer lo que él hace, lo que Él hizo y lo que puede hacer en mi vida. Porque Pablo menciona a Abraham y habla de la fe de Abraham, que Abraham le creyó a Dios porque Abraham siempre recordó lo que Dios hizo y dijo, no, pues si Dios hizo esto, puede hacer algo ahora y podrá hacer algo después. Entonces, nuestra fe debe ser así como la de Abraham, recordar lo que Dios hizo, saber que Dios puede hacer algo en este momento y saber que Dios hará algo después. Entonces, así mi fe va a ir aumentándose en Cristo Jesús. Porque si no conozco a Dios, no conozco a Jesús, ¿cómo podré creer en Él? Entonces, Imposible. es lo que Sí, tenemos que hacer, yo solo buscar a Jesús. quiero observar, y para ir cerrando nuestro conversatorio, Correcto. la fe tampoco es meritoria, ¿no? La fe no, dice la fe es un don de Dios. Aún la fe que tú y yo tenemos es una obra de gracia de Dios. La Biblia dice, por gracia sois salvos. La gracia es un don inmerecido que no lo tendríamos que merecer, pero fue comprado. Cuando la gente me pregunta, ¿la salvación es por obras? Le digo sí, por obras, pero no por las tuyas, porque no te alcanzaría. Es por las obras de Cristo, el justo, el santo y el perfecto.
Pero grábate esto. Lo que hizo Jesús es 100% por gracia. No hay mediación, no hay intercesión humana como tal. Por eso el texto dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, para buenas obras. Ojo, por, somos salvos por gracia. ¿Por medio de qué? Cuando tú crees. La fe. ¿Para qué? Para hacer buenas obras que glorifiquen a Dios. Ahora, mira a los religiosos. Por obra soy salvo, por medio de mis actos bondadosos, para que la gente me admire. O sea, no hay evangelio y No lo hay nada. único que les espera con todo el corazón, amigos, es el infierno eterno. El Eso sí. infierno eterno es cabida para aquellos que labraron su salvación pensando que ellos pueden obrarla y ganarla con sus obras. Gloria al Señor, que aquellos que se dan cuenta de su vida miserable y que no hay absolutamente nada bueno en ellos, han puesto su fe como un vehículo que se agarra de la única esperanza que es aquel que sí es verdaderamente santo y le dice en su vida, Padre, acéptame. Y el Padre se regocija y te da los mismos derechos de hijo, ojo, y ahora eres hijo de Dios. Así que eso es hermoso, hermano. La Amén. justificación, cuando Dios te justifica, no solo te perdona tus pecados pasados, presentes y futuros, sino que te da el derecho de ser hijo de Dios. Y ya no, y a Dios ya no es alguien que está en contra de nosotros, sino que es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, Él va a tener cuidado de nosotros. Por eso, amigos, no tengan temor de lo que está sucediendo en este mundo. Si vivimos, viviremos para Cristo. Amén. Y si morimos, moriremos para Él. Pero Así. lo que sí te puedo decir con certeza, que este mundo no es nuestro hogar. La redención que compró Cristo nos ha dado el derecho de ser ciudadanos del reino de los cielos. Amén, Así que pastor. Muchas gracias por compartir, por darnos esta explicación que en realidad muy pocos pastores, líderes cristianos la dan, porque están un poco confundidos con la realidad. Entonces, agradezco, pastor, el con todo tiempo gusto. y bendiciones para usted, para su esposa, para Gracias, su amigo. ministerio que usted está obrando, y que Dios me lo guarde de todo malestar, gripe, dolor o resfriado, y sigamos adelante, pastor. Bendiciones. Quiero despedirme con todos los que se pudieron conectar. Muchas Amén. gracias. Solo les recuerdo esto. Y con esto yo quiero que tenga la plena seguridad. Quien le salvó no conoce derrota. Quien nos salvó no conoce pérdida. Quien nos salvó es Cristo Jesús, aquel que lo venció en la cruz del Calvario al pecado, a la muerte y al mismo diablo. Su nombre es fiel y verdadero. Y Él ha prometido decirnos, nada ni nadie los va a arrebatar de mi mano, porque quien me les entregó es mi Padre, y a nadie le voy a dejar que se pierda. Gloria al Señor, que la salvación es solamente en Cristo Jesús. Un abrazo, queridos amigos, y gócese en la salvación de Cristo. Sean Amén. libres en Él y que Él sea nuestro fortaleza en todo tiempo y en toda necesidad. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Muchas Bendiciones. gracias. Un abrazo. Igualmente. Muy bien, amigos. Gracias. Gracias por estar conectados. Sé que esta enseñanza de hoy batió nuestras mentes, batió nuestro corazón, porque muchos hemos pensado que el obrar, el actuar, el hacer, el estar aquí en actividad, el activismo de la iglesia, reuniones de aquí y de acá, vamos a ser salvos. Y nos damos cuenta hoy, a través de la luz de la palabra del Señor, que ninguna de esas acciones va a salvarnos, ninguna de esas acciones nos va a justificar, sino solamente Cristo Jesús. Ahora bien, si Cristo Jesús es nuestra única manera de salvarnos, las obras que vamos a hacer es para que el Padre sea glorificado. Espero que este tiempo haya sido de bendición para su vida. Nos vemos el próximo viernes con un invitado muy especial desde Quito, y el tema va a ser muy, muy interesante. No te lo puedes perder.
Y pido perdón por la transmisión en Facebook, no se pudo realizar, hubo fallas técnicas, pero vamos poco a poco mejorando. Gracias a todos por estar, saludos, besos y abrazos, saludos al pastor Bajaña, que estuvo también en sintonía, gracias Romina, gracias Roberto, y gracias a todos aquellos que se han conectado. Dios me les bendiga, gracias Anthony. Dios me les bendiga, abrazos y recuerden que Jesús los ama y yo también. Bendiciones.